Gracias por escuchar este podcast del pastor José Zúñiga de la Iglesia Río de Dios. No te olvides de compartir esta palabra y suscribirte. Bendiciones. Bienvenidos, que el Señor los siga bendiciendo. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Juan, en el capítulo 1, del versículo 43 en adelante. Juan capítulo 1, del versículo 43 en adelante. Y dice la palabra del Señor: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael y se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Oramos. Señor mío, gracias una vez más por este tiempo que podemos reunirnos, y ruego que sea tu presencia la que nos siga ministrando, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría en la palabra para entender, para comprender todo aquello que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Bendice a cada persona que está aquí reunida, a sus familias, Padre, y que este sea un día diferente a los demás días, Padre, donde tu poder se manifieste a favor de cada uno de los que buscan de ti, Padre. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Esta porción bíblica relata el llamado de Felipe y de Natanael, dos discípulos de Jesús. Cuando el Señor se trasladaba de un lugar a otro, muchos lo oían con ganas, ¿no? Con interés, y algunos otros no con tanto interés, siempre buscando criticar el mensaje que él traía o cuestionar lo que él enseñaba. Por eso no tenía muchos discípulos, o sea, una cantidad reducida de personas que realmente le seguían creyendo que él era el Hijo de Dios. Acá la porción bíblica dice que el Señor Jesús pasa a Galilea y halla a Felipe y le dijo: sígueme. Solamente una palabra: sígueme, ¿no? Y allí Felipe, que era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, dice que le siguió, pero también que halló a Natanael, otro personaje de la Biblia, y él le dijo: hemos hallado a Jesús, al Mesías, porque la ley de Moisés escribió de él, porque los profetas escribieron de él, y bueno, lo han encontrado. Es de Nazaret, hijo de José. Y Natanael se puso contento cuando escuchó esa noticia. Dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, ¿sí? De Nazaret puede salir el profeta, el Mesías. Y cuando Natanael, que no era una mala persona, no era una persona que, digamos, estaba haciendo todo mal, era un hombre que también indagaba en las Escrituras. Por eso cuando Felipe le habla, le nombra, ¿no? El que habla a Moisés en las Escrituras, el que habla a los profetas en las Escrituras, porque él conocía. Entonces no era un hombre malo, era una persona que culturalmente se manejaba según las costumbres de la época, y que también tenía así, ¿no?, su postura de acuerdo a situaciones que quizás había escuchado, o que él también esperaba de parte de Dios, porque el que busca en Dios siempre tiene una expectativa
de qué manera Dios se puede manifestar, de qué manera Dios se nos puede presentar. Y seguramente Natanael tenía expectativas, ¿no?, de que Jesús venía de la genealogía de David, que era el rey de Israel. Entonces todos están mirando, él, los demás, de que naciera el Mesías de una familia real, ¿no?, de una familia acomodada, de una familia que estaba bien posicionada. Por eso cuando dijeron de Nazaret, y él cuestionó eso, de Nazaret puede salir algo bueno, porque de Nazaret nunca se levantó ni un profeta, ni un apóstol, ni un maestro. O sea, como que era una ciudad media marginada para los judíos. Y él cuestionó, ¿no?, el lugar donde el lugar que mencionó Felipe. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Sabe que cuando la gente le hablaban de Jesús, cuestionaban mucho lo que él hacía, cuestionaban mucho sus enseñanzas? Y lo cuestionaban, ¿sabe por qué? Marcos 6:3, pone por favor. Cuestionaban porque lo miraban como una persona común, como una persona más, como un personaje más. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judás y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque un carpintero no es una persona posicionada, por más que le estaba yendo bien en el negocio. Un carpintero no era una persona influyente, donde podía salir un personaje que espiritualmente condujera al pueblo. Entonces por eso lo cuestionaban. De Nazaret puede salir algo bueno, pero acá decían, pero no es carpintero. Si buscás también Mateo 13, del 55 al 58, habla casi lo mismo. Dice también que, no dice no es este el carpintero, sino que dice, no es este el hijo del carpintero. José era carpintero. Y no se llama su madre María, de sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, María, cuando nació Jesús, ella tuvo más hijos con José, ¿sí? Y acá los nombra la palabra, el nombre de los hermanos de Jesús. Entonces, como que era una familia, nuevamente lo digo, de la familia del carpintero, es como decir la familia del albañil, la familia de quién más, del gasista, de alguien que hacía trabajo, ¿no? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Enseñaba, escuchaba lo que enseñaba, pero cuestionaban de dónde provenía, de dónde era, de la ciudad o de la familia de donde él provenía, y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿sí? Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El anterior, no hay profeta sin honra. O sea, el profeta no es reconocido ni en su casa, ni en su familia, ni en su ciudad muchas veces, ¿no? La gente, en vez de decir, la verdad que algo tiene este diferente, se escandalizaban, ¿no?, de él. ¿Viste de dónde saca todas esas cosas? Por eso cuando Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, también estaba cuestionando la procedencia de Jesús. ¿Y por qué ocurría eso? Sabe que hay una manera en donde nosotros criamos que se llama cultura. Y la cultura a veces nos enseña ciertas reglas de conducta que tenemos que llevar. Si no están de acuerdo, ¿no?, a lo que enseñaron, es como que empieza a haber prejuicio y empieza a haber incredulidad, dice acá en el otro versículo. Prejuicio e incredulidad, ¿sabe por qué? Porque uno prejuzga
lo que me puedan llegar a traer. Y ahí Natanael estaba prejuzgando. En él había prejuicios, ¿por qué? Porque culturalmente él estaba enseñado de otra manera. Estaba esperando que ocurrieran las cosas de acuerdo a lo que a él le habían enseñado. Entonces no se aceptaba que de Nazaret, una ciudad pequeña, que naciera el Hijo de Dios. Y muchos cuestionaban de la familia en que provenía Jesús. Y cuestionaban porque conocían a sus hermanos y a sus hermanas, que a lo mejor no era muy buen testimonio en la sociedad, a lo mejor, digo. Porque por ahí dentro de la familia hay uno que es consagrado a Dios y los otros no. Entonces, a veces se cuestiona al que cree, porque miran a los que no creen. ¿Sí? ¿Qué se la da si es hijo de tal persona y sus hermanas y sus hermanos son tales personas? Porque nuevamente digo, el prejuicio y también la parcialidad es producto de nuestra cultura, ¿sí? Culturalmente, si no está de acuerdo a lo que yo creo, me cuesta aceptarlo. Y así pasaba en aquel tiempo. Y no era solamente en cuestiones, digamos, diarias, cotidianas, sino que eso ministraba mucho en la religión. Porque eran personas religiosas, el pueblo de Dios, esperaban la manifestación del Hijo de Dios. Pero lo que Jesús estaba haciendo no encajaba a lo que ellos, a la expectativa que ellos tenían. Entonces por eso se cuestionaba lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el profeta sin honra también, porque no tiene honra en su hogar ni en su casa, por los prejuicios. Porque culturalmente hay familia que se arrastra a otro tipo de creencia. Porque cuando decimos creer en el Señor o queremos hablar de Jesús o de Dios, es como que no encajamos en la expectativa de la familia que nos escucha. Porque el prejuicio hace que la gente dice no, y la incredulidad, no, mejor estoy más cómodo como estoy. ¿Qué van a decir si adopto o me acerco, ¿no? A buscar de Dios? Es como que el prejuicio me lleva también a no juzgármela, y realmente Jesús, para tener esos discípulos que tuvo que cambiar su mentalidad. Cuando se acerca allí Natanael, porque Natanael dice que de Nazaret puede salir algo bueno, que dijo Felipe, ven y ve. Mire, esta versión dice, Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y dice, ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Tengo otra versión, ven y compruébalo tú mismo, ¿no? Felipe lo que tenía que era un hombre que le creyó a Dios, ¿no? Lo contrario del cuestionamiento que tenía Natanael. Él dejó de lado todo aquello que podía impedir que él siguiera a Jesús, que él pudiera abandonar, ¿no? Eso que culturalmente a Natanael estaba perjudicando. Él no tuvo cuestionamiento. Él dijo, yo creo porque estoy viendo lo que está haciendo. No me interesa si es hijo de José, de María, no me interesa si es de Nazaret, estoy viendo lo que Dios está haciendo en él, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo Natanael? Te obligo a que vayas, ¿no? Dijo, ven y compruébalo tú mismo. Sácate la duda. ¿Sí? Y ahí dice que Natanael se acerca o lo acompaña. Con el versículo 47. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel. Un hombre totalmente íntegro. Elogió a Natanael a pesar de que estaba cuestionando, ¿no? Lo que le estaban diciendo. Porque dice en la Biblia, al único personaje
que Jesús exalta es a Natanael, no hay otro. No hay otro de que diga al Señor Jesús, aquí un varón íntegro, ¿sí? En donde no hay engaños, un verdadero hijo de Israel. Ahora, si uno piensa, dice, pero si lo estaba cuestionando, ¿por qué Jesús dice? Porque a veces nosotros también, por el prejuicio, nosotros miramos como a nosotros nos parece. Jesús mira más allá, Él mira el corazón. Y Él veía que el corazón de Natanael era íntegro, que Él no quería ser engañado y que Él quería hacer las cosas bien. Él no quería que lo indujeran, ¿no?, de prepo, Él quería sacarse las dudas y poner, no sé, su fe bien cimentada, ¿no? Que lo que Él creyera fuera algo que a Él lo convenciera. Por eso lo acompañó. Y bueno, y Felipe dice, bueno, acompáñame y compruebo lo mismo. Y dice cuando el Señor dice, acá viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro, y dice, ¿cómo es que me conoce?, le preguntó Natanael. Y Jesús dijo, pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara. ¿Sí? Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús, así lo leemos en otra versión. Debajo de la higuera. Y digo, ¿qué tiene que ver que él estaba bajo una higuera y que eso lo tocara? Porque él realmente ahí dijo, realmente tú eres hijo de Dios. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Volvió al anterior. ¿Y qué tiene que ver que esté bajo la higuera para convencerlo? ¿Qué estaría haciendo? ¿Comiendo higos? ¿O brevas? Son dos frutos que da la higuera, ¿no? Sabe que para los israelitas, los judíos, la higuera era una planta especial. Dice que debajo significa prosperidad, todo lo que tiene que ver con bienestar, ¿no? Por lo que también daba buenos frutos, o sea, 2 frutos al año. Entonces, debajo de la higuera ellos se ponían a meditar. Seguramente él llevó la Biblia, o a lo mejor estaba orando. Señor, ¿cuándo te vas a manifestar? ¿Cuándo vas a venir? Esa oración, ¿cuánto la hacemos, no, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar? Seguramente estaba meditando debajo de la higuera, porque era un lugar donde ellos, culturalmente también, se sentaban y ahí tenían su tiempo de meditación. Por eso le tocó tanto cuando dijo, te vi bajo la higuera. Porque él había como una respuesta, decía, entonces Dios me escuchó. ¿No le pasaba a veces que estaba pensando en algo o le puso el Señor algo y alguien le dijo, ¿sabes que Dios me dijo que te dijera? Y nos sorprende eso, ¿no? De cómo Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero a veces los prejuicios nuestros hacen que nos miremos tachueco, con desconfianza. Jesús busca bendecirnos. Y para bendecirnos, Él quiere que saquemos todo prejuicio que a veces impide que recibamos lo que Él tiene para cada uno de nosotros. No abandonemos esas cosas que nos han enseñado, que arrastramos y que a veces dentro aún de la iglesia nos perturban. ¿O no? A veces por prejuicio no hablamos. No quiero hablar de capaz que me rechace. No, que voy a ir a orar porque quizás estoy ocupado. A veces por prejuicio no obedecemos completamente a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe qué dice allí en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11? 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios les da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
si lo podemos mencionar acá también, ¿sabe? Cuando el prejuicio quiere impedir que hablemos, tenemos que decir, Señor, ayúdame, para que yo haga la tarea. Felipe dijo, bueno, ven y compruébalo tú mismo, ¿sí? Porque hallamos a Jesús, encontramos al Mesías, encontramos al Hijo de Dios. Y dice que Dios, de su gran variedad de dones espirituales, le ha dado un don a cada uno de ustedes. Creer en el Señor nos equipa de dones espirituales, ¿sí? A cada uno le da un don. Úselo bien para servirse los unos a los otros, para el servicio los unos a los otros. Porque a veces el prejuicio lleva así, no, pero yo no siento, no tengo nada. Dios a todos nos ha dado una capacidad para ministrar a otros, para servir a otros. Y a lo mejor no es acá adentro, sino es afuera, donde más Dios nos quiere usar. Aunque muchas veces seamos profetas sin honra dentro de nuestra propia casa. Pero eso no impide que yo hable, ¿sí? Y dice, has recibido el don de hablar en público. ¿Cuánto les encanta hablar en público? Que todo escuche. Otros no les gusta, se traban, pero pueden tener otro tipo de don. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. O sea, el que le gusta hablar, habla para que la gente conozca a Dios a través de lo que estás expresando. Si Dios te capacitó para hacerlo. Que el prejuicio no te impida hablar. Que lo que opinen los demás no te impida comunicar el mensaje de Dios. Porque el propósito de Dios es que usemos lo que Dios nos ha dado. No a todos le ha dado el don de hablar en público. Bueno, has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. El ayudar es un don, ¿sabías? No, me nació ayudarle, un don de Dios. Pero hazlo con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Señor, y dame la sabiduría para que la persona a la que yo ayude realmente reciba la bendición de parte de Dios. Y que sepa que es de parte de Dios, no es de parte mía. A veces, qué bueno el vecino me trajo, y a veces no glorificamos a Dios de esa manera, no nos glorificamos a nosotros mismos. Porque a veces también en la cultura, en lo cultural, cuando alguien ayuda a alguien, ¿qué hace? Se saca foto. Por pasa que una foto la madre, una ayuda al hermano que está padeciendo, sale foto, la subimos a qué buena persona. Pero acá dice que Dios se tiene que glorificar en lo que lo haga. Que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda. Pero que Dios se glorifique. Si yo ayudo a alguien, lo hago de parte de Dios. Dios me envió a que te ayudara. Porque Dios quiere que cambie tu situación. Porque Dios quiere que te acerques a Él. Porque la solución está en Dios. Para todo problema, para toda situación. Económica, de salud, espiritual, matrimonial, familiar. Dios tiene solución para todo. ¿Y cómo la gente se va a enterar de eso? A través de lo que nosotros comunicamos. Pero yo no puedo comunicar algo que no viva. Si digo, no, Dios tiene solución para tu familia, y mi familia no sabe. ¿Y por qué la tuya no la soluciona todavía? Bueno, eso es un tema aparte. Dios tiene solución para tu matrimonio. Yo me llevo mal. Aparezco todo golpeado ahí. Pero Dios tiene solución. ¿Y por qué tener los ojos negros? Tenemos que nosotros permitirle a Dios que nos ayude a nosotros para mostrar el poder de Dios en nosotros. Porque hablar es fácil, pero vivir lo que Dios nos dice que vivamos es la parte complicada, pero que no es imposible. Con la ayuda de Dios siempre se puede, para ayudar a otros. Dice, así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él será toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Sí? Todo lo que hagamos, la gloria siempre va a ser para Dios. Y ¿sabe qué? Cuando entendemos que Dios nos llamó con un propósito, dejamos de lado los prejuicios, la incredulidad que a veces también ministra
aunque seamos creyentes. No, es que a lo mejor no lo sana, Señor. A lo mejor no lo sana, pero Dios le va a dar una salida al enfermo. O va a aliviar su carga. Porque la incredulidad también hace que nos limitemos. Nos limite. ¿Sabe que Jesús qué dijo allí? Cuando dice no hay profeta sino en su propia tierra, no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. De la gente que tenía a su lado, de la familia que estaba a su lado, de los religiosos que lo estaban mirando. Porque cuando hay incredulidad no se puede hacer mucho, ¿no? Pero a veces la incredulidad a veces es nuestra. Voy a orar a ver si, por si acaso. Tenemos que orar creyendo en que Dios tiene poder para transformar. ¿Sí? Veo allí, no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Impide el obrar de Dios la incredulidad, y eso a veces está dentro de los mismos creyentes. Filipenses 2, 2, 5 y 8, sí, Filipenses. Dice el libro de Filipenses: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sacamos los prejuicios que hay en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Necesita otra versión? Mire, esta versión, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, la misma actitud. ¿Sí? Creer en el Señor, creer que lo envió, creer que su poder se iba a manifestar para la salvación de la humanidad, creer que iba a sufrir. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Fíjense, siendo el Hijo de Dios, pues de hecho, no, esta situación yo no la quiero pasar. No voy a sufrir, no voy a pasar necesidad. Y Jesús pasó hambre, debe haber pasado frío, pasó necesidades. Fue menospreciado, la gente fue ingrata con él, porque él ayudó a muchos, alimentó a 5.000, 50 mujeres y niños, y cuando estaba en la cruz estaba solo. ¿Sí? Entonces la ingratitud, que todavía a veces también ministra en el ser humano, es algo que no tendría que existir en nosotros. Y la ingratitud que tiene que, ¿cómo se manifiesta? A veces somos ingratos cuando no agradecemos a Dios por lo que tenemos, sino que nos quejamos por lo que no tenemos. Señor, gracias porque me pude levantar. Gracias porque tengo para comer, porque tengo una familia, porque tengo un trabajo. Muchos se quejan del trabajo. Señor, ¿hasta cuándo voy a tener este trabajo? Pero él no adoptó esa forma de huir, ¿no? Siendo hijo de Dios, siendo igual a Dios. En cambio, renunció a su privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo, que nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se hizo hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Humildad es la que pide el Señor para los que se rinden. Esa humildad se muestra ¿en dónde? En el servicio. Cada uno ministre conforme a los dones que ha recibido, pero con humildad. No para ser visto por los hombres, no para ser exaltado por los hombres, sino para que Dios se exalte. Porque Él nos ministra a nosotros para que ministremos a otros. Porque Él nos provee para que nosotros podamos ayudar a otros. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no?
Si tuviéramos que morir como murió Jesús, no nos gustaría, no estaríamos preparados. Porque Él, o sea, quizás merecemos morir como criminales. Porque uno es pecador, se equivoca, insulta, es ingrato, mal agradecido muchas veces. Pero Jesús cargó todas esas culpas, todas esas cargas nuestras sobre su cuerpo y murió en la cruz por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Porque creer en el Señor es justamente despojarnos de todo aquello que a veces arrastramos, dejarlo ahí y empezar a tomar la misma actitud que tuvo Jesús. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. En una posición humilde. Dejar de lado los prejuicios. Dejar de lado lo que culturalmente a veces impide que recibamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que nos enseñaron, lo que arrastramos de herencia. Y poder valorar lo que hizo el Señor. Valorar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Para que tuviéramos vida, para que tuviéramos salud, para que fuéramos prósperos. Ahí Mateo 20, 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe? Cuando Jesús hablaba, decía, Jesús era una persona humilde. Por eso cuando lo menospreciaban, porque lo consideraban poca cosa, porque no era, como dice acá. Así que Jesús reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Él no hacía eso, ¿no? Él no era una persona prepotente para dominar a los demás. Ni siquiera hacía alarde de su autoridad. Ustedes me tienen que seguir porque yo soy. Él era humilde, entonces lo miraban de esa manera los que lo rechazaban. Porque sabe que muchos consideran autoridad espiritual a veces a la prepotencia, a los gritos. Porque usted tiene que someterse. Bueno, y que muchos hacen alarde de lo que Dios hace. Si Dios lo usa para sanar a un enfermo, es Dios el que sanó al enfermo. Usted fue un instrumento. Pero hay gente que dice: no, Dios usó. ¿Sabes qué capo? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo salieron los demonios? Y se te metieron a vos. Cuando uno hace alarde, el demonio sale y se te puede meter. Así. Entonces, Señor, protégeme y que todo lo que salga se vaya, toda enfermedad desaparezca. El que manda, los gobernantes principalmente, se enseñorean de las naciones. Son prepotentes en sus discursos. Y hablamos también de jefes de empresas, y podemos hablar también de dentro de las iglesias. Gente que se enseñorea de los demás. ¿Y qué decía el Señor? El otro versículo. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debe ser sirviente. ¿Quiere liderar? Sirva. Hay un pastor hace muchos años decía: el que no sirve, no sirve. Que no sirve, no sirve. Y sabe que liderar es servicio. Es un don de servicio. Es lo que sea, servicio. Y siempre que Dios sea exaltado en el servicio que usted hace. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Nadie quiere ser esclavo.
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos dejó ejemplo, ¿no?, de servicio. Él vino a servir. Vio esa imagen, esa porción bíblica donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Y él le dijo, bueno, es una actitud de servicio, así como yo estoy haciendo con ustedes. Que podamos servirnos, ser útiles entre nosotros, estar atentos a la necesidad del otro, porque es la manera de servir. Porque a veces los prejuicios o la incredulidad hacen que uno se desligue a veces de responsabilidades espirituales. No le llamo porque capaz está ocupado y todavía no me molesto. Un mensaje a veces, bueno, llega justo a tiempo para alentar a alguien y está sirviendo. Una visita a una persona que está sola viene bien muchas veces porque a lo mejor justo necesitaba hablar con alguien y una manera de servir. Sin prepotencia, sin agrandarse por lo que hace, sino con la humildad que tenía Jesús, que nos enseñó que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida rescate por muchos. Efesios 2:14, hay algo ya para estar finalizando con todo esto, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Lo podés mencionar, claro? Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Aquí voy con esto, que los judíos rechazaban a los gentiles. Y que a veces los prejuicios hacen que rechacemos a otros. Porque no pienso como yo, porque Cristo nos une. Él dice que vino a derribar esa pared de hostilidad que había entre la humanidad. Creer en el Señor nos une como familia, nos une como pueblo, ¿sí? Nos une como creyentes. Creer en Dios, creer en el Señor, nos lleva a ¿qué? Poder, como decía Natanael, indagar. Es que un verdadero hijo de Dios, en el cual no hay engaño, indagar, hacer la voluntad de Dios a través de lo que es su palabra, sabiendo que el Señor nos une. El Señor no lo trajo usted hoy día acá para que se sienta discriminado, no, lo trajo para que se sienta en familia, que podamos sentir todos lo mismo. Señor, gracias porque no nos discriminas. ¿Sabe qué hacía Jesús? Traspasaba fronteras, de los judíos a los gentiles, fronteras, del hombre a la mujer. Jesús fue el único que exaltó a la mujer, que le dio importancia, que la trató, que la sanó. Derribó la barrera del leproso. Había un límite ahí entre el leproso y los sanos, los religiosos. Traspasó esa barrera para llegar al leproso, al ciego, al enfermo, al que nada daba, pero nadie daba por nada por esa persona. Y Él quiere que también derribemos todos los prejuicios y traspasemos las fronteras, a veces hasta de hostilidad que hay, y podamos ayudar a los que lo necesitan. Allá afuera hay mucha necesidad. Chicos que se drogan, alcohólicos, matrimonios destruidos, chicos que golpeadores a sus esposas, a sus familias. ¿Y qué hacemos? A veces hay que traspasar esa frontera para llegar a ellos, porque el Señor une.
lo que antes impedía que hubiera una buena relación entre la gente. Él vino a unir, a derribar toda hostilidad, a darnos el amor de Él, para que miremos a través de sus ojos, con el amor que Él mira. Porque el propósito de todo esto es, 2 de Pedro 3, 9 y 10, dice el Señor: no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? En el anterior, poner otra versión, por favor. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Es el plan de Dios. Por eso Él une, Él pone su amor, y Él demora su venida porque quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿De qué? De lo que hace mal, como alguna vez nos arrepentimos nosotros. Arrepentirse. Estoy caminando mal, digo: Señor, perdóname, quiero empezar a caminar mejor. Y el que está afuera, en vez de discriminarlo por los prejuicios a veces que tenemos, es saber que también Dios espera que ellos se arrepientan. Que nadie perezca, que nadie se muera, que nadie sea condenado, sino que la gente pueda recibir la salvación. Por eso dice: cada uno ministre con el don que le ha sido dado, no creyéndose superior a nadie, sino siendo siervos, no dejando que los prejuicios o la incredulidad ministren su vida, sino haciendo la voluntad de Dios para con todos, y que ese Dios que nos une pueda atraer en esos lazos de amor a todos aquellos que están necesitados espiritualmente y que están afuera. El enemigo es muy dañino, se dedica a destruir familias, ¿sí? A enfermar, a que la gente esté depresiva, sin esperanza, y para eso Dios nos llamó, para tratar de rescatar. Aunque el mundo está tan pervertido, no importa, no impide que podamos acercarnos o estar orando por aquellos que lo necesitan. ¿Vale? Incline su rostro, vamos a orar. Señor mío, Padre de misericordia,